diversos escenarios y en diversas fuentes han dicho que de llevarse a cabo la reforma pensional propuesta por el gobierno, el ahorro nacional disminuirá y el mercado de capitales se verá afectado, trayendo consecuencias como la dificultad para acceder al crédito. ¿Cómo se ve esto desde el mercado de capitales? Para debatir este tema, quiero invitar a unos grandes expertos. Primero, Camila Vázquez, vicepresidente de Tesorería de Itaú. Jorge Llano, vicepresidente del Autorregulador del Mercado de Valores. Y Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Este panel será moderado por Juan Daniel Oviedo, concejal electo de Bogotá. En la mesa hay unos micrófonos para los panelistas. Y Juan, aquí está. Entonces, Juan Daniel, el escenario es tuyo. Bueno, muy buenas tardes y muy contento de estar acompañándolos por segunda vez a esta invitación que nos hace el doctor Montenegro y también Daniel, que inmediatamente salí del ruedo político, me buscaron para poder acompañarlos nuevamente en este escenario, en el que yo creo que es supremamente importante tener esta conversación, a pesar de lo difícil que es lograr en este país con unos niveles muy bajos de educación financiera, hacer entender esto, ¿sí? Porque esto es el típico caso de una política en la que dicen, sí, vamos a ajustar unas cuentas por allá entre los privados y los públicos con tal de que haya más plata para los viejitos, como les dicen, ¿sí? Entonces, lograr que el ciudadano de a pie entienda que verdaderamente esto es un escenario que puede afectar la estabilidad macroeconómica del país es un desafío bien importante. Y por eso estoy muy contento de moderar este panel que está planteado alrededor de la pregunta de cómo se afectará a la gente y el país con lo que conocemos hasta este momento de la reforma pensional. Una reforma pensional en la que, pues cuando ustedes ven esta gráfica que tenemos atrás, que todos la conocen, pues uno entiende por qué este es el momento estratégico de hacer una reforma pensional, porque cuando vamos a ver los afiliados cotizantes a los fondos privados de pensión, pues su estructura demográfica es la antítesis de la estructura demográfica del país. Sí, en este caso tenemos una población muy joven aportando a el régimen de ahorro individual en los fondos privados de pensión. La edad mediana está entre los 29 y 30 años. Y aquí, que esta era una gráfica que yo tenía de apoyo cuando estaba trabajando en RCN, vemos la diferencia o la concentración pues, de ese país tan inequitativo que somos, que solo los verdes fluorescentes, son los que tienen ingreso base de cotización de más de 4 salarios mínimos, en donde vemos que la mayor concentración de ellos está entre los 35 y 44 años. Entonces, esas cifras de que esto solo alcanza hasta 2070, lo que muestran es una debilidad argumentativa a la hora de generar esa conciencia de que estamos en riesgo en la estabilidad macroeconómica, pues porque vamos a coger la plata de los que son más jóvenes dentro de la estructura pensional y por consiguiente, pues pensar en 2070 es el típico dicho colombiano que en el camino miraremos qué vamos a hacer. Un elemento en el que quería complementar la reflexión que hacía el doctor Montenegro, que me parece fundamental, ¿sí? En Colombia, en 2025, va a haber 49 personas de más de 60 años por cada 100 menores de 15 años, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una situación que, en comparación con los otros países de la región, ¿sí? Solo nos pone por debajo o comparables de la OCDE, solo nos pone por debajo de la curva roja en 2025, que es Europa,
y nos pone por encima de casi todos los países de América Latina, Argentina, Ecuador, México, Chile y Perú. Eso significa que la estructura de envejecimiento en Colombia es una variable fundamental a la hora de establecer la consistencia o la pertinencia de una reforma pensional. Miren cómo cuando pasamos a escenarios hacia 2050, donde vamos a pasar del bono demográfico al impuesto demográfico. Ustedes saben que esa situación es crítica. 2048 es un año crítico porque en 2048 la población dependiente, es decir, la que no está llamada a trabajar, que es la de menos de 15 años o de más de 60 años, va a crecer más rápido que la población capaz de generar ingresos, entre comillas, para poder tener un régimen de solidaridad pensional en una economía altamente informal, como lo planteábamos anteriormente. Entonces, en ese contexto, en donde estamos viendo que lo que está planteado en la reforma pensional, como lo mencionaba Asofondos, pues destruye el ahorro de largo plazo, pues es importante entender, en primer lugar, con estos tres importantes panelistas, con Jorge, con Andrés y con Camila, cuál va a ser el efecto para el ciudadano de a pie. Es decir, cómo vamos a tener unos impactos, algunos positivos, no creo que los haya, pero otros negativos muy recurrentes para el ciudadano de a pie de los resultados de esa reforma pensional, en donde yo sí estoy convencido que el efecto caja negra que hay detrás de todo el esquema de solidaridad pensional, en donde todavía la gente no entiende que hay que ser solidarios con los jóvenes, sino que la gente piensa de una forma muy cortoplacista y decir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar el presente? ¿Sí? Y con ese prejuicio que compartíamos en el almuerzo de igual nadie se va a pensionar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta discusión? Pero creo que es importante escuchar de estas tres voces tan importantes, pues cuál es el efecto positivo o negativo que puede tener esta reforma tal cual como está planteada hasta ese momento. Y pues quisiera darle la palabra en primer lugar a Camila para poder empezar a escuchar cómo todos los participantes de este evento podemos empezar a construir narrativas que nos permitan acercar esos efectos positivos o negativos a los ciudadanos de a pie. Camila, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Montenegro y a Daniel por la invitación. Muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante para arrancar y pensando en ese ciudadano de a pie y en lo que realmente nos identifica con lo que está pasando con la reforma, es pensar en nuestros hijos. Hablábamos en el almuerzo. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor se llama Pablo, tiene 16 años y siempre le hago las cuentas porque está justo en el punto en el que en el 2069 él va a tener 62 años. En ese momento mi hijo se va a pensionar y yo hoy, con las informaciones además del Ministerio de Hacienda, esto no es porque lo dice ANIFE, Desarrollo, la CARF, no, el Ministerio de Hacienda en su documento técnico dice que en el 2070 se agota el fondo de reserva para pagar las pensiones. Entonces yo miro a mis hijos a los ojos hoy y me pasa que ellos hoy no tienen asegurado en esta propuesta de reforma la plata para pensionarse el día que les toque. Entonces yo creo que eso es lo más importante que todos tenemos que empezar a pensar. Esto no es que fue el 2100, que es por allá, que es que… No, esto es hoy, estos son nuestros muchachos hoy, nuestros hijos hoy. Y creo que también los fondos privados han hecho una labor que estoy de acuerdo contigo, nos falta todavía educación financiera, pero hoy viene una generación que, distinta a la de mis papás, es una generación que entiende que tiene una participación activa en su pensión, en su ahorro pensional y en lo que va a pasar, que no solamente puede dejarlo en manos del gobierno. Y creo que eso ha venido pasando gracias a ese ahorro privado. Yo ya oigo a la gente alrededor mío comparando rentabilidades entre fondos, pensando en qué están invertidos, pensando en las rentabilidades y en los ingresos por intereses que están recibiendo. Yo creo que en esta reforma se acaba un poco y vuelve otra vez a esa mentalidad del subsidio del gobierno, de que el gobierno me va a pagar, y perdemos ese valor importantísimo de que cada uno de nosotros también nos hagamos responsables por nuestro ahorro y por nuestra pensión.
Y ahí yo simplemente insistiría, ¿tú sí crees que ese sentido de pertenencia que tienen los jóvenes frente a, llamémoslo así, su corresponsabilidad de su futuro pensional, se pierde con lo que está planteado en la reforma? Yo creo que se pierde en la medida en que volvemos otra vez a un sistema mucho más público, donde además al final, que todavía no es tan claro, aunque tengas una porción en el privado y una porción en el público, al final te va a pensionar el público. Entonces yo creo que volvemos a esa mentalidad. Yo recuerdo a mis papás trabajaron toda la vida, se pensionaron, nunca jamás pensaron ni cuánto rentaban, ni en qué estaba invertido, ni cuánto iba a ser su mesada. Eso era un dato que iba a llegar del gobierno. Pero no, eso que hemos logrado avanzar, y en educación financiera, que nos falta un montón, pero que ya se logra avanzar, echa para atrás. Jorge, una pregunta. El presidente salió esta mañana a darle eco a las declaraciones del ministro aquí en el evento, diciendo que es que el efecto de la reforma es que íbamos a tener ahorro hasta 2070. ¿Cómo podemos nosotros mostrar ese efecto crítico y negativo que Camila nos está poniendo sobre la mesa y que creo que todos tenemos un consenso? ¿Cómo podemos ser más explícitos frente al riesgo que implica la afirmación de que solo vamos a tener ahorros hasta el 2070 para poder financiar esto, y no la tergiversación que hace el presidente, decir es que hasta 2070 vamos a tener plata, y por consiguiente las reformas buenas? ¿Sí? Bueno, no, primero muchas gracias la invitación a participar en este panel por Asofondos. Para el autorregulador es pues un placer estar acá porque son temas que hemos metido en la agenda y como autorregulador nos importa promover y desarrollar el mercado de capitales, y claramente el mayor riesgo que vemos del desarrollo del mercado de capitales es esta reforma pensional. Entonces, parte de lo que hemos hecho es analizar precisamente ese efecto en el ahorro nacional. El ahorro nacional es el corazón realmente de cualquier país que quiere crecer y cualquier país que quiere desarrollarse. Así como los hogares. Un hogar que no ahorra es imposible después que tenga una vivienda. ¿Cómo va a pagar la cuota inicial? Lo mismo pasa en los hogares, en los países. Si el país no ahorra, va a tener una dependencia muy grande de flujos externos, que además son volátiles, genera muchos riesgos. Entonces, uno de los análisis que uno primero hace es cómo se ve afectado ese ahorro nacional a la luz de estos cambios que se están proponiendo en la reforma pensional. Y cuando uno mira esos análisis de largo plazo, ya empieza a asustarse bastante, ¿sí? Lo que uno empieza a ver es que en el máximo que se puede llegar a ahorrar en los fondos privados de pensiones llegábamos a un 43% del PIB, pero en ese mismo nivel máximo, con este cambio de reforma llegamos a un 27% del PIB. Estamos sacrificando un monto de ahorro muy grande. ¿Y qué significa sacrificar un monto de ahorro grande? Significa menos plata para inversiones, pero no cualquier inversión, no es una inversión de corto plazo, no es una inversión para comprarme un carro, es el equivalente del hogar, es una inversión para comprarme una vivienda, ¿sí? Inversiones que son de largo plazo y que requieren un capital importante al inicio y requiere plazos de pago de esa deuda, o si es una emisión de acciones o por donde se financie, requiere plazos muy amplios para poder financiar proyectos mucho más ambiciosos. Entonces yo creo que esa es la primera alerta que uno tiene, ahorro nacional menor, ¿sí? No importa si es público o privado, pero lo que hemos visto es que además si es privado y si es en este inversionista institucional que son los fondos de pensiones, la forma de ver y la forma de invertir esos recursos es totalmente distinta porque nos permite alargar la curva de los test, nos permite incluso temas del ciudadano común tener acceso a créditos hipotecarios de largo plazo y con tasas fijas. Eso no es posible si no hay un jugador en la economía que piense en el largo plazo. Entonces sí hay un tema de ciudadano de pie puro y duro. Si a mí me dicen que yo no puedo financiar mi casa a 20 años sino a 5, la casa que yo voy a poder comprar es mucho más chiquita, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y termino simplemente con este tema para traer también el caso chileno. Si uno puede mirar y analizar el caso chileno, ¿cuál fue realmente el salto de Chile de volverse un país emergente, incluso con un PIB per cápita mucho menor al colombiano, a lo que es hoy en día con todos sus sub y bajas? Está íntimamente ligado al desarrollo de los fondos de pensiones. Eso cambia totalmente la dinámica porque ya no tenemos que invertir a 5 años, sino a 20, a 30, y eso cambia totalmente la economía, cómo funciona. Y eso es lo que está hoy en riesgo con esta reforma pensional. Ok, gracias Jorge. Andrés, aprovechando el presidente de la Bolsa de Valores, para un ciudadano que no invierte en la Bolsa de Valores, ¿cómo podría uno
acercar esos efectos negativos que tiene la reforma hasta el momento en que está presentada por parte del Gobierno Nacional. Bueno, buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación. Juan Daniel, a ver, pegándome un poco del argumento de Jorge, el mercado de capitales, y esto creo que en la discusión diaria tenemos además ese problema, se percibe como un mecanismo alejado donde hay unos señores allá que negocian unos papeles. Pero el papel fundamental del mercado de capitales es que es el lugar donde las empresas públicas y privadas, el gobierno, los departamentos, los municipios encuentran la financiación para hacer sus proyectos de inversión de impacto en el país. ¿Dónde se encuentra la financiación? ¿Dónde encontró, por ejemplo, la Nación o Bogotá los recursos para financiar primera línea de metro? Un proyecto de largo plazo, de impacto para el día a día de los bogotanos. Creo que es difícil pensar en un proyecto de mayor impacto. Lo encontró en el mercado de capitales. Pensemos en el mercado de capitales entonces como el lugar donde se concretan esos proyectos. Lo grave, como decía Jorge, pensando en el ahorro agregado de la economía, de sacrificar el ahorro de largo plazo, es que esos proyectos les vamos a dificultar enormemente encontrar esa financiación. Y si la encuentran, va a ser mucho más cara. Vamos a tener de un lado ciudades, empresas que necesitan hacer fábricas, proyectos productivos de largo plazo que generan empleos, que generan demanda a los proveedores locales, que no van a encontrar esa financiación de largo plazo. Vamos a encontrar, lo mencionaba de pronto Camila, la Nación en su financiación de test de largo plazo. Entonces, el efecto inmediato, y no toca esperarse en el 2070, porque el efecto sobre el ahorro agregado de la economía, y en eso yo sí quisiera ser enfático, la discusión macro es una discusión del ahorro agregado, que las cuentas del ahorro público empiecen a mejorar, no soluciona, no es la respuesta a su pregunta del inicio, ¿a qué le pasa al ahorro agregado de la economía? Colombia tiene hoy un problema de ahorro. Colombia tiene una tasa de ahorro que ha venido cayendo en forma consistente en los últimos años. Hay un pequeño, digamos, después de pandemia que cayó mucho, una pequeña recuperación, pero la tendencia evidentemente es de caída. Y nuestra tasa de ahorro es inferior a los comparables de la región. ¿Para qué el ahorro? Para hacer inversión. Y la inversión es fundamental porque es la que cambia la variable central de la capacidad de que una economía crezca, que es su productividad. Entonces, el impacto es hoy. La discusión de 2070 creo que es muy importante, pero me parece que a veces cuando centramos la discusión en que es que en el 2070 vamos a tener unos problemas, estamos evitando una discusión actual, y es la necesidad de preservar el ahorro de largo plazo, para que haya con qué pagar las pensiones, pero para que hoy el país tenga la capacidad de hacer los proyectos, el país, estoy hablando de nuevo de las empresas públicas, pero las empresas privadas, pero los entes territoriales, pero el gobierno nacional, las inversiones que necesita. Ese yo creo que es un impacto muy, muy concreto y actual para todos los que lamentablemente no inviertan en la bolsa. Es decir, me gusta eso, vamos a conseguir plata para pagarle pensiones a los adultos mayores pobres, pero vamos a hacer más oscuro el horizonte de financiamiento de infraestructura de largo plazo en el país. Algo que va a ser difícil de que convenzamos a la gente en un gobierno que no está interesado en la infraestructura de largo plazo, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Pero aprovechando que tú tienes la palabra y en línea con lo que tú nos cuentas de que ha sido el mercado de valores el que ha permitido y el mercado de capitales el que ha permitido ser un colateral muy importante y un lugar para identificar las fuentes de financiación de los grandes proyectos de infraestructura del país.
mirando hacia atrás y haciendo un balance de lo que ha sucedido en los últimos 30 años, digámoslo así, ¿cuál ha sido el impacto más importante para el bienestar de los habitantes del país del ahorro pensional? A ver, yo creo que, uno, el mercado de capitales colombiano debería ser mucho más grande y más profundo de lo que es. Pero dicho eso, el mercado de capitales colombiano ha permitido financiar una estrategia de gobiernos anteriores, de distintos gobiernos, esto no es ningún gobierno en particular, de infraestructura. Colombia tenía un rezago, aún tiene, pero tenía un rezago central en el tema de infraestructura. E infraestructura es costos, una mala infraestructura son costos para los productores, es encarecimiento de nuestros productos y una menor capacidad de competir en los mercados. Infraestructura. En segundo lugar, Jorge lo mencionaba, la capacidad que tienen los intermediarios financieros, los bancos, de tener financiación de largo plazo, a tasa fija o en VR, pero financiación de largo plazo, es lo que les permite, le ha permitido a Colombia desarrollar créditos de vivienda de largo plazo. Segundo efecto muy importante. Tercer efecto, nosotros tenemos empresas públicas y privadas, y quiero hacer énfasis de nuevo en las públicas, que han financiado sus programas de expansión en Colombia y en el exterior en el mercado de capitales local. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ese ahorro? No sé, pero de lo que estoy seguro es que muchas de esas inversiones no se hubieran realizado. Cuando me dicen, pero es que el mercado de capitales no ha llegado al potencial que debería tener en estos años, eso es absolutamente cierto. Y ahí tenemos una tarea todos los que participamos. Pero lo que se ha logrado, las posibilidades de las inversiones que han logrado los distritos, los municipios, los departamentos y las empresas privadas, ha sido impresionante. Entonces, yo sí diría que si bien nos falta mucho camino, lo que sería muy triste y muy complejo para un país que necesita inversiones es olvidarse del ahorro de largo plazo o sacrificar el ahorro de largo plazo. Público-privado, pero el ahorro agregado a la economía. Excelente. A eso iba yo. Por favor, si hay algo que complementar por parte de Jorge y de Camila. Hay una cosa que quisiera complementar, es lo siguiente. Ahí ponía esa línea, digamos, de efectos que hay, Andrés, sobre diferentes actores, pero hay uno en particular que es el gran beneficiario, que ha recibido los mayores beneficios del mercado de capitales y de los fondos de pensiones. El más grande, el gobierno nacional. El gobierno nacional es realmente, el mercado de deuda pública es realmente que mejor se mueve, que mayor profundidad tiene y demás, pero si miramos es realmente quien ha podido financiar sus diferentes programas y ha podido tener financiamiento de largo plazo a través de la deuda pública. Y usted lo decía muy bien en el almuerzo, son el principal tenedor de TES, ha sido los principales compradores de TES en los últimos meses, ¿sí? Siendo los extranjeros los que más han salido, preocupación también sobre esa salida tan fuerte de los extranjeros. Y ahí le meto, digamos, un tema ya de la reforma pensional, y es, yo voy a voy a discrepar un poco de Santiago cuando hablaba del fondo de ahorro que se hizo por parte del gobierno, porque yo siento que la naturaleza no fue pensar en el ahorro agregado como se va a ver afectado, sino fue netamente que ellos se dieron cuenta, el gobierno nacional se dio cuenta del mismo efecto que tenía sobre su mercado de deuda pública, el harakiri tan grande que se están haciendo, que están creando es un fondito para salvar su propio mercado. Punto. Eso no fue por agregado, por ahorro agregado, no. Y asimismo, ese fondo estoy seguro que va a tener unas reglas no tan buenas y el portafolio va a estar invertido en su mayoría en TES. Entonces, ahí es muy importante como ver los efectos que eso puede tener sobre el mismo gobierno, además porque yo no estoy seguro si a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, le encante que el mayor, digamos, comprador y vendedor de TES sea el mismo gobierno, así sea por un fondo administrado por terceros. Eso no genera buenas señales al mercado offshore, digamos, al mercado afuera. Y cierro con un tema macro. Hay un estudio que además lo lideró el gerente actual del Banco de la República,
que mostró que gracias a ese círculo virtuoso, ahorro privado, que pasa y se canaliza por las AFPs, y eso se invierte en proyectos de largo plazo, ha generado un crecimiento anual de 0.58 puntos porcentuales adicionales, de nuevo, cada año, o sea, cada año crecemos 0.58 puntos porcentuales adicional por ese círculo virtuoso que hay en los fondos de pensiones. Y eso, de nuevo, también es otra cosa que estamos sacrificando o que vamos a sacrificar con una reforma como la que está presentada. Muy buen punto, Jorge. Camila. Yo un poco para sumar a la conversación, sin duda el gobierno es el principal beneficiario y los fondos son ese gran comprador de la deuda pública, deuda que necesitamos para invertir, para crecer, pero haciendo el enlace también los fondos hoy tienen un papel importantísimo en la deuda corporativa y privada. Los fondos aportan, y Daniel, voy a tomarme la licencia de redondear cifras, pero hoy hay más o menos 6 billones de esos fondos en los fondos de capital privado local, que están mayormente invertidos en concesiones público-privadas, en temas de infraestructura, en temas de energía. O sea, es una parte muy importante del ahorro del público que están logrando canalizar para inversión real que construye país. Tienen también una parte importante en fondos inmobiliarios que genera empleo, que genera movimiento, que genera economía, que genera crecimiento. Pero además, y ahí sí hablo a título de los bancos, tenemos casi 8 billones de esas participaciones de lo que los bancos necesitamos fondearnos de largo plazo, viene de los fondos. Y eso, como decía muy bien Llano, finalmente es lo que permite que los fondos podamos también dar crédito de largo plazo, crédito hipotecario, incluso libranza, o sea, todo el crédito y el que damos a las empresas de largo plazo es porque tenemos la capacidad hoy de tener un inversionista de largo plazo que está acá con nosotros. Y también yo creo que en la segunda ronda, tal vez lo hablaba Andrés un poco antes, hay una parte muy importante que está en acciones. Un comprador muy importante de las acciones y de la bolsa y también de los bonos corporativos y de empresas están los fondos de pensiones. Entonces yo creo que ahí, digamos, como tal vez cerramos desde todos los puntos ese aporte que estaría en riesgo y que está en peligro con la reforma como está planteada hoy. Entonces se trata no solo de que estamos viendo el rol de un stock, pero también cómo ese stock ayuda a reducir la incertidumbre para que se tomen decisiones corrientes. Y cuando pensamos en esa perspectiva, y devolviéndonos, empezando por Camila, ¿cuál sería el impacto y los canales a través de los cuales veríamos materializado algún impacto de esa reforma pensional sobre las tasas de interés? Tal vez lo conversábamos también en el almuerzo, pues sin duda, en la medida en que haya más incertidumbre, vamos a tener muchos menos inversionistas dispuestos, especialmente en el largo plazo. Y yo acá arranco como de lo general a lo más específico, justo por el timing que tenemos. La primera semana de noviembre fue la revisión de las calificadoras. Y cuando uno lee los comunicados de las dos calificadoras, es absolutamente contundente que lo que nos está haciendo falta para volver a ese grado de inversión que nos permite estar con otros jugadores, que otros fondos internacionales puedan entrar en Colombia y estar con activos colombianos, es la sostenibilidad fiscal, que pues creo que ampliamente lo hemos discutido acá. Esta reforma, de cualquier punto de vista, incluso otra vez con el mismo documento técnico del Ministerio, pues no está sumando y no está aportando a la estabilidad fiscal de largo plazo. Pero además, el otro punto contundente que tienen las calificadoras es cuál es ese porcentaje de la deuda sobre el PIB. Lo dicen, estamos cerca al 58, deberíamos volver a los niveles prepandemia, entre el 45 y el 50, para poder pensar otra vez en un nivel distinto de calificación. Y pues claramente ninguno de los aspectos de la reforma va en ese camino. Y eso, yendo más a lo específico, eso que suena así como tan lejano y tan del mercado internacional, pero lo que termina pasando es que hay menos financiamiento para Colombia, especialmente en el largo plazo. Y esas tasas de largo plazo que empiezan inicialmente por las de deuda pública del gobierno, se van transfiriendo a toda la economía. Y lo que vamos a tener es tasas de largo plazo más altas, encarecimiento para el crédito, para los colombianos,
pero además que yo creo que, y con los datos que hemos tenido, un impacto grandísimo en crecimiento. O sea, yo creo que somos un país que hoy no nos podemos dar el lujo de seguir creciendo en estas tasas, de un crecimiento mediocre, realmente necesitamos, y para eso necesitamos inversión y necesitamos tener unas tasas mucho más razonables. Gracias, Camila. Entonces tenemos claro que es más incertidumbre, y esa incertidumbre seguramente entra primero por la deuda pública y contagia el encarecimiento de deuda privada y por consiguiente más o tasas de interés relativamente más altas. Jorge, ¿tú quisieras complementar algo o...? Yo creo que simplemente hagamos de cuenta, o en este momento estamos en un entorno de tasas altas en Colombia y todos hemos vivido lo que significa eso, y sobre todo hay varios sectores que lo han vivido. Vivienda, sí, sufrido más bien. Vivienda, construcción, hemos visto los datos que han tenido esos sectores y pues claramente mucho de eso responde, aparte de la incertidumbre política y demás, a las tasas altas. Imagínense quedar en ese escenario toda la vida. O dicho de otra forma, imagínense quedar en el escenario de Argentina. Parte de lo que hoy tiene Argentina, que son tasas altas y financiamiento de corto plazo, tanto para hogares como para el gobierno, responde en gran parte, adivina qué, a una reforma pensional terrible que se hizo en su momento, que se cogió 30.000 millones de dólares de los argentinos que estaban invertidos en las AFJPs, ¿sí? Y se lo comió el gobierno. ¿Le suena parecido? ¿Suena similar? A mí me suena bastante similar. Y hoy en día, si alguien quiere financiar una casa en Estados Unidos, pues, en Argentina, pues conseguir ese financiamiento es prácticamente imposible. O, para coger otro caso, digamos, también de la región, ¿qué pasó en Chile cuando se permitieron los retiros de los fondos de pensiones? Ahí pasaron dos cosas. Una que lo hablábamos ahorita, que Andrés decía, mire, eso fue, digamos, por el lado bueno, reconoció la gente que esa plata es de ellos y entonces la imagen de unos jugadores como las AFPs mejoró mucho. Por el lado no tan bueno, es que inmediatamente se permitieron los retiros, se fue a consumo uno, pero lo que pasó fue que subieron de una las tasas de los créditos hipotecarios, sin ningún efecto, digamos, de tasa del Banco Central de allá, y de una se acortaron los plazos a los cuales se estaban dando esos créditos hipotecarios. Pero el efecto fue inmediato. Eso es lo que pasa cuando no hay un jugador de largo plazo. Literalmente quemaron ahorro de largo plazo, se lo gastaron en neveras, en televisores y demás, y eso generó de una subida de tasas. Entonces tenemos ejemplos clarísimos en la región, un ejemplo, digamos, además que suena muy similar a lo que podría llegar a pasar en Colombia con el tema argentino, y eso ya nos genera unas alarmas muy grandes, y es pues quedarnos en el estado que estamos hoy en día. Todos esperamos una bajada de tasas de interés, pero si pasamos una reforma así, pues de pronto nunca se da. Interesantísimo. Andrés, ¿algún complemento? No. Bueno, entonces, teniendo claro que esto lo que nos va a generar es más incertidumbre en las tomas de decisiones de inversión y va a desincentivar las decisiones de ahorro, que es la fuente de inversión. Pensemos en el peor de los escenarios, ¿sí? Y pensemos que esta reforma es aprobada de aquí a final de año. ¿Cuál podría ser la gobernanza que nos podría ayudar a disminuir los efectos negativos, en su mayoría, que tenemos de esta reforma pensional? Sí, un poco lo conversábamos en el almuerzo. El diablo está en los detalles, ¿sí? Y si logramos entender efectivamente toda esta mecánica de cuentas, ¿sí? Porque en últimas es como una mecánica de cuentas que se está haciendo a través de esta reforma pensional, ¿qué elementos críticos de la gobernanza consideran ustedes que deben ser puestos en relieve para evitar que esto se convierta en la desaparición de un día para otro del ahorro privado que tenemos en los fondos privados de pensiones? Bueno, a ver, aquí, digamos, la discusión del ahorro se ha solucionado en el trámite del proyecto de ley con la figura de este fondo de ahorro.
Y sobre la figura de este fondo de ahorro se han dado un montón de discusiones de quién lo debe manejar por esa preocupación que usted pone sobre la mesa. Yo, digamos, diría sobre esa discusión del ahorro dos cosas. Una primera es, ya se ha ilustrado, está muy bien que haya un fondo de ahorro, parece complejo, excesivamente complejo, como en la reforma quedó la gestión, cuánto tienen que ser los aportes anuales del gobierno, calculados sobre un promedio histórico, bueno. Pero esa preocupación del ahorro agregado creo que es central. Pasamos a una segunda discusión, bueno, aceptemos entonces, como usted dice, que un pedazo de ese ahorro queda en ese fondo de ahorro. Y yo siento que ha habido una aproximación un poquito, ¿qué será? Policiva, es decir, ¿cómo hacemos para que esta plata quede en alguien que sea más o menos juicioso? Esa es un poquito la aproximación. Pero con todo lo que hemos hablado acá, creo que la pregunta tiene que ser, ¿cómo hacemos para que esos recursos realmente se inviertan y se canalicen a donde el país necesita que se canalicen? ¿Cómo hacemos para que realmente se inviertan atendiendo a las necesidades que son muy particulares? Es que no es cuestión, porque pues en últimas, a veces yo le digo, no, vamos a llegar a la conclusión que lo mejor es meter esa plata en una cuenta corriente, para que todos estemos tranquilos. Pues sería muy mala decisión, porque precisamente uno necesita ese ahorro, porque eso es lo que va a pagar las pensiones, porque ya la transición demográfica, usted lo mencionaba, no nos va a permitir esperar que sean la población económicamente activa la que los pague, porque la relación no va a dar. Por eso es tan fundamental que la discusión de ahorro, yo invitaría a que se diera no solo en términos de pongámoslo en un sitio donde todos veamos y no se va a perder un peso, pues también, pero tiene que ser en un sitio donde la inversión reconozca las necesidades y el tipo de pasivos que tienen que atenderse, los pensionales de largo plazo, todo lo que hemos hablado. Teníamos una discusión con Jorge de un esquema que en Colombia vale la pena mejorar, que es muy mejorable en términos de su esquema de incentivos, pero Colombia tiene el esquema como el FOMPET, que es un esquema en que las entidades territoriales construyeron un ahorro hace muchos años. Esto no es, digamos, propiedad, un éxito, propiedad de ningún gobierno en particular, hace muchos años. Los gobiernos, sí debo decir, que han tenido la virtud, y cada cierto tiempo hay ideas de ¿por qué no cogemos la plata del FOMPET ya que necesitamos? Los gobiernos han tenido la capacidad de evitar el gasto de ese ahorro que se ha entregado a unos gestores profesionales, privados, pudieran ser más, yo estoy de acuerdo, pudiéramos traer internacionales, me parecería una buena idea, hay que mejorar la estructura del régimen de inversiones, pero creo que esa discusión no tiene que pensarse solo, para ya cerrar, en términos de entreguémosela a alguien responsable, sino también entreguémosela a alguien que sepa cómo se gestionan esos recursos. Esa sería mi reflexión. Eso, Jorge, podría implicar que este fondo de ahorro terminaría delegando o podría estar delegando a administración financiera de los recursos, llamémoslos corrientes, que va a seguir recibiendo según el régimen que establece la reforma en los fondos privados de pensiones. ¿Eso no sería dar como una vuelta muy larga para volver a lo mismo? Respondo a esa pregunta primero haciendo como, bueno, primero una cuña política. Vamos a sacar, yo creo que la siguiente semana, desde el autorregulador, un análisis de los fondos públicos como dinamizadores del mercado de capitales, haciendo principal, digamos, detalle del FOMPET, porque creemos que efectivamente el FOMPET es lo que pareciera que está emulando el gobierno nacional o con lo que tiene medio en la cabeza el gobierno nacional para este fondo de ahorro, ¿sí? Y voy a separar un poco a Andrés en dos cosas. Uno, estoy convencido que cuando se creó el FOMPET fue una ganancia con respecto a lo que se tenía. Una ganancia porque no había ahorro. Si no hay ahorro, yo genero ahorro, cualquier cosa que se haga con eso es ganancia, ¿sí? Pero es una pérdida de bienestar, por decirlo de una forma, para la sociedad, pasar de lo que administran
para mi sentido, muy bien administrado los fondos de pensiones a que lo administre otra figura como el FOMPET. ¿Y por qué digo esto? Uno mira el portafolio de cada uno de los dos fondos, obligatorias versus FOMPET, y se da cuenta que el FOMPET está en el 70% está en CDTs y en TES, y en TES además relativamente de corto plazo. Entonces, si uno mira eso y lo compara con un portafolio que es el institucional más diversificado, pero de lejos de Colombia, ve que esa idea totalmente, o sea, que todos la estamos buscando, que sea realmente un fondo que permita irrigar plata a diferentes sectores, a diferentes plazos, pues el FOMPET no lo está cumpliendo. Y no es un tema de quienes lo están gestionando. Yo estoy seguro que los que están gestionando son unas personas supremamente serias. Es un tema de malos incentivos que hay detrás, y hoy estamos viendo además casos de los riesgos naturales que tiene un fondo de esos. Hoy, ¿cómo está el FOMPET? Hoy el FOMPET está con una licitación desierta, con una licitación a dedo a las entidades públicas del 25% y el resto administrándolo la tesorería o pues de crédito público a nada, ¿sí? El ministerio. Entonces, y esas condiciones hablábamos ahora, no se pueden cambiar. Ya casi que no sabemos cómo va a ser de aquí en adelante, pero el mismo gobierno se hizo un harakiri ahí porque no sabe cómo delegar eso después, porque no va a poder delegar eso. Y esos son riesgos naturales que va a haber en este fondo de ahorro y que uno debería cubrir desde ahora. El gobierno, y esto es un tema y cierro de pronto con esto, bueno, no, hay otro tema, digamos, que lleva, esto es el detrimento patrimonial de la Contraloría, eso es otro tema, pero quiero dejarlo ahí como enunciado, pero el gobierno yo creo que tenía, o los gobiernos anteriores, no este, en general, bueno, este también con la de licitación desierta, pero se metió en la cabeza que su función objetivo era minimizar lo que le pagara a los gestores privados. El FOMPET lo administran gestores privados. Y eso es el peor idea del mundo. Uno lo que tiene que maximizar es la rentabilidad neta, luego de comisiones. Si usted minimiza eso, lo que hace entonces es que el que esté gestionando eso, pues pone los costos mínimos que pueda operar ese portafolio, y ese portafolio se queda en activos muy conservadores, porque pues no me da más de lo que me está pagando el gobierno. Y ese esquema de minimizar comisiones es terrible, no funciona y lleva a lo que hoy en día es un portafolio poco diversificado, que no llega a la bolsa, no llega a fondos de capital privado, no llega a infraestructura. Entonces, pues no estamos haciendo mucho, estamos de nuevo salvándole el mercado a crédito público, el mercado de TES, pero no mucho más. Que es uno de los riesgos latentes de la administración pública de ese fondo, ¿no? Porque después va a llegar la Contraloría y va a decir, ¿usted por qué no está pagando a la menor comisión? ¿Sí? Que son esos detalles de la reglamentación y de la gobernanza de la reforma tal y como está planteada que deben ser tenidos en cuenta. Camila. Yo digamos, voy a hacer un midpoint acá entre los dos, porque yo creo que estando de acuerdo en que hoy los fondos de pensiones, porque además tienen estos portafolios de largo plazo diversificados, son tal vez la mejor opción que tenemos hoy. Pero pensando en que la reforma pasa y que vamos a tener que hacer alguna transición, el modelo de FOMPET, con todas las posibles mejoras que tenga, me parece que es un modelo adecuado, porque además ha sido un modelo en el que los administradores, que son en su mayoría fiduciarios, pero también estaban fondos de pensiones, además lograron hacer consorcios público-privados. Hay consorcios en los que están fiduciarias públicas y fiduciarias privadas y ha funcionado muy bien. Yo creo que es un caso en el que ha funcionado bien porque además ha tenido, lo hablábamos tal vez, sí, una duración más corta porque tiene unos pagos vigentes mucho más altos. Entonces una necesidad de liquidez más alta. Dicho esto, yo creo que en el caso que tengamos que llegar a ese fondo, la mejor opción sería sí entregarlo a los administradores profesionales en un acuerdo, digamos, claro, con un régimen de inversión clara que sea consistente con la duración de ese portafolio y que tenga la vigilancia, porque hoy todos estos administradores profesionales son certificados, estamos súper vigilados, o sea, hay todo un tema detrás que ya se ha profesionalizado, que se conoce y que está funcionando. Entonces yo creo que sí puede ser una alternativa con las modificaciones que hay que hacer. Que eso requeriría también una gobernanza particular para Colpensiones, ¿sí? Porque hoy en día podríamos tener una dificultad para tener esa exigibilidad de este tipo de criterios por parte del administrador público de pensiones. Juan Daniel, solo un comentario súper chiquito. Dale. Ustedes no se imaginan en este debate la importancia, y que no se le ha dado,
de la Unidad de Regulación Financiera. La URF es el corazón realmente Exactamente, de la allá gobernanza y iba. que esta vaina funcione bien. Y nadie está realmente pues pidiéndole a la URF, bueno, ¿cuáles son entonces estos decretos reglamentarios? ¿Cómo lo va a hacer? Y yo no creo que en este momento se haya desarrollado tan bien como uno esperaría este esquema por parte de la URF, solo esa cuña también. No, y además ya tenemos un antecedente, todo lo que tomó regular el tema de los operadores especiales postales de pago, que es una minucia súper importante, que demuestra que efectivamente en los decretos reglamentarios vamos a tener un desafío muy importante. Ya pasando como en los debates en los que estuve del otro lado, a preguntas con respuesta corta, ¿ustedes creen que sí va a cambiar el umbral de 3 salarios mínimos? ¿Le ven luz a ese camino en el ambiente o verdaderamente es el honor del gobierno con sus 3 salarios mínimos? No sé, ojalá logremos un tema entre 1 y 1.5. Creo que va a ser muy importante, qué pena devolverme, si uno logra encontrar un punto medio, no en el umbral. O creo que para llegar a ese tema de 1, 1.5, una cosa que puede mover es la discusión de la gestión de ese ahorro, digamos, de ese fondo de ahorro con reglas públicas. Yo creería que eso pudiera ser el punto que nos acerque. Pero aprovechando su pregunta, Juan Daniel, diría, no sé si se llegue o no, lo veo difícil llegar a ese acuerdo. Lo que sí sería una lástima es desaprovechar la oportunidad de una reforma pensional, porque una reforma pensional sí se necesita. Sí se necesita. El esquema actual no es sostenible en el largo plazo, por un montón de temas que ya se habrán comentado esta mañana, por la competencia entre regímenes, porque es regresivo, por todo eso. No sé si llegue o no, pero sería una lástima tener una oportunidad perdida de ser una buena reforma pensional. Que eso es lo más difícil, ¿no? Porque es, al igual que en salud, al igual que en empleo, sabemos que se necesitan reformas, pero estamos desaprovechando el momento con algo que no atiende verdaderamente la prioridad de las prioridades del país y que tampoco encadena como salud, trabajo y solidaridad pensional, pues van en la misma olla, ¿no? Los 3 temas están relacionados y pareciese que en la reforma o por parte de la política transversal del gobierno no se está viendo. Jorge, ¿tú quisieras? Yo quisiera decir que yo quiero insistir en que la mejor reforma pensional no es un esquema de pilares como lo tenemos planteado en Colombia. Ni 1, ni 3, ni 2. Hay propuestas mucho más serias, mucho más, digamos, con unos efectos mucho más grandes en equidad, cobertura y sostenibilidad, que no hay que desechar de una, ¿sí? Y lastimosamente, soy relativamente joven, pero el trabajo y el tema que he trabajado me ha llevado a un nivel de pragmatismo tal que en este momento yo me doy por muy bien servido si la reforma simplemente no pasa. Desaprovechamos el momento, sí, complicadísimo, sí, pero la coyuntura política no me da ninguna garantía en este momento para pasar una reforma pensional en mi modo de ver. Y eso es súper complicado decirlo, claramente necesitamos reforma, pero yo creo que deberíamos insistir, porque además los estudios están ahí, hemos hecho varios, yo he tenido la oportunidad de participar en varios, pero hay muchos que muestran que el esquema de pilares no es el mejor esquema. Y eso no hay que olvidarlo, de todas maneras hay que decirlo, insistirlo, y listo, ya, segunda opción, pues listo, un salario mínimo, 1.5 salarios mínimos, si efectivamente eso es lo que va, pues es mucho mejor que los 3 salarios mínimos de ahora, pero lo pondría como en ese orden de ideas, y la probabilidad de éxito, pues yo todavía le pongo 60-40 que pase, y que pase con 3 salarios mínimos. Camila, ¿algo que agregar? Yo ahí soy pues, por principio más optimista. Yo creo, y vuelvo e insisto, cuando uno lee el documento técnico del Ministerio de Hacienda para la viabilidad fiscal de la reforma, casi que
que no hay que argumentar nada más, ¿no? Casi que los argumentos numéricos, técnicos, caen de su peso. Y veo los debates como los que estuvo Andrés y los foros que se hicieron en el Congreso, que van participantes de todas, digamos, de todos los niveles y de todas las líneas, con un Congreso que está realmente preocupado por entender lo que está pasando, que creo que sí tenemos un buen chance de como colombianos, por lo menos si va a pasar esta reforma, que sea una reforma mucho más sostenible desde el punto de vista fiscal en el 1,5 salario mínimo. Bueno, yo creo que aquí pudimos pasar como los temas más importantes. Yo simplemente quisiera, en términos generales, de una forma muy breve, ¿cuál es el balance frente al futuro del país que nos deja la reforma? ¿Positivo, negativo, algo que recuperar? Veo que la presentación del doctor Montenegro fue muy pragmática, entonces son muy pocos los elementos positivos, pero sería importante desde las perspectivas disciplinares de cada uno de ustedes, la bolsa, el autorregulador del mercado de valores, el sector privado, en lo que estamos hoy, ¿podemos rescatar algún elemento positivo de lo que está puesto en discusión en el Congreso o definitivamente vemos incertidumbre y dificultad para que el ahorro y la inversión, ese círculo virtuoso de la economía, funcionen adecuadamente en Colombia? Yo creo que tener una discusión pensional como una discusión laboral, como es una discusión interesante, necesaria, importante y que habla bien de nosotros como sociedad. Que estemos teniendo estas conversaciones me parece que es valioso y tiene por sí mismo un valor. Dentro de esta reforma yo rescato, seguramente lo vieron mucho en la mañana, rescato que se esté terminando ese régimen de competencia y de transición que hay entre los dos regímenes, que realmente lo que está haciendo es un subsidio que no es viable, y creo que eso es rescatable, pero en la reforma tal cual como está planteada hoy, creo que tiene mucha más desarrollo negativo para la sostenibilidad fiscal del país y al final eso es crecimiento y es el día a día de todos. Jorge. No, evidentemente, cuando yo siempre estaba como en las propuestas de reforma, uno de los grandes objetivos que uno tiene en una reforma es eliminar la pobreza o pobreza extrema. Si se puede alguna de los dos, maravilloso. Entonces el componente solidario pues es uno que a uno le gusta, pero que no puede sacrificar la sostenibilidad financiera, que no puede sacrificar el ahorro agregado por lograr ese objetivo. ¿Sí? Y ahí de nuevo hay propuestas que logran el objetivo de de eliminar la pobreza en Colombia de los adultos mayores sin sacrificar lo que se está sacrificando en la reforma actual. Dicho eso, yo solo un comentario que quiero dejar ahí es, hablan esta mañana mucho del tema de subsidios, sí, que es algo bueno capear los subsidios entre salarios mínimos, pero es que hay una población, y me voy a meter ahí, que no íbamos a recibir subsidio. Yo no me iba a pasar, y todos los que están acá, si alguna vez me han escuchado hablar, lo he dicho como 80.000 veces, yo estoy en un fondo privado y no me iba a pasar porque no me cabe en la cabeza que yo, Jorge Llano, con la suerte que he tenido en la vida de donde he trabajado y demás, tenga que recibir un subsidio público para mi pensión. Yo estoy metiendo voluntarias a lo que marca y demás para financiar mi propia pensión. Yo no quiero subsidio. Yo tengo menos de las 900 semanas y me van a meter un subsidio que yo no quería. Entonces a mí me van a pagar un subsidio de 400 millones de pesos que yo no quería, que yo no iba a buscar, que yo no financiaba en esta reforma. Entonces ese tema de subsidios tiene su parte linda, que son los demás de 3 salarios mínimos, que además es 10% de la población nada más, pero su parte no tan linda que personas como Jorge Llano, que no deberían recibir subsidio, van a empezar a recibir subsidio. Entonces esa parte también quiero dejarla como algo negativo y ya pues lo hemos hablado mucho de todo el tema de financiación de largo plazo, que es un tema de productividad que además ya está bajísima en Colombia y le vamos a meter más ruido que pues no vamos a poder aumentar la productividad que queremos. Genial. Andrés. Sí, para no repetir los elementos positivos que creo que se dijeron esta mañana y sobre los que se conversaron, yo sí celebro que estemos teniendo esta discusión, porque la verdad, la discusión de el impacto sobre la economía, no solo los cálculos de sostenibilidad, que son muy importantes, pero sobre la economía colombiana del ahorro de largo plazo, yo la he sentido ausente.
La verdad, no he visto en los debates que se han dado en el Congreso y en los distintos foros ese punto. Y creo que incorporarlo nos puede llevar a entender esa otra dimensión, como la contraparte. Nosotros siempre como que paramos la discusión en el pedazo de cómo, de esos flujos, cuando entran y cuando salen, un poco lo que usted decía. Para la gente eso era, hay unos señores allá moviendo unas cuentas de un lado para otro, eso, el efecto concreto creo que es muy importante, y ahí voy con mi cuña de mercado de capitales. Hemos tendido en el debate económico a compartimentalizar la discusión de mercado de capitales. Entonces, ¿qué más hacemos para arreglar el mercado de capitales? Una ley del mercado de capitales, una misión del mercado de capitales. Este es el ejemplo perfecto que el mercado de capitales no sucede en el vacío. El mercado de capitales es el resultado de estas reformas, de los incentivos que se ponen a las entidades financieras, a los inversionistas, a las empresas. Y nosotros hemos olvidado ese impacto, por lo que sea, un poco por lo que dije al inicio, porque la gente a veces tiene en la cabeza que el mercado de capitales son unos traders allá moviendo cosas, en donde hemos olvidado el impacto de todas las discusiones sobre el mercado de capitales. En la reforma tributaria, la discusión sobre los impuestos a dividendos, fue al final cuando surgió, mire el impacto que esto puede tener. Entonces yo celebro, y la invitación sería, en general, todas las discusiones tienen, digamos, de este tipo de temas, tienen que ver con el mercado de capitales. Y mientras todos no nos preocupemos por esos impactos, esto no se va a solucionar con una ley de mercado de capitales. Volviendo al punto de que tenemos un mercado de capitales que ha hecho cosas muy buenas, pero que lo necesitamos 10 veces más grande si queremos que cumpla la labor que necesita la economía colombiana. No es por compartimentos, es una discusión permanente de los impactos en la financiación de largo plazo de los proyectos que necesita una economía que tiene problemas de productividad. ¿Sería eso? Muchas gracias, Andrés. Y bueno, yo acá vengándome de mis debates electorales. Si yo les dijera, ya para terminar, sin explicaciones, sin nada, si el objetivo es acabar con la pobreza de los adultos mayores y les damos 3 opciones. 1, una reforma tributaria que disminuya el umbral de contribución de personas naturales. 2, una reforma laboral que sí promueve la formalización laboral. O 3, una reforma pensional bien hecha. 1, 2 o 3. Función objetivo, acabar la pobreza de los adultos mayores en Colombia. Tranquilos que no, por el tiempo que ya Daniel me está mirando, no hay tiempo de justificación, es 1, 2 o 3. Sin explicación, sin editorial, sin cuento, solo el número. 3, porque la reforma laboral, que es la base de lo que sería, de lo que digamos tendría solucionaría el tema de largo plazo, yo creo que tendría un impacto que tomaría mucho tiempo, y nosotros tenemos un problema que lo vamos a ver a la vuelta de la esquina. Bueno, entonces tenemos a Andrés que nos dice que es una reforma pensional bien hecha. Jorge. Yo me voy por la tributaria, ahí me tiene. Yo me voy por la tributaria porque estoy convencido que pasar esos impuestos a personas naturales y bajarle a empresas es esencial para todo, para crear empleo, para que haya un mercado de capitales más activo, para que haya emisores, para que haya muchas más cosas, y eso a la vez es el que me va a permitir cerrar todas las variables. Sin eso y sin creación de empresas, yo nunca voy a cerrar nada en un país. Camila. Yo comparto con Llano, yo creo que necesitamos ampliar la base tributaria del país. Sí, bueno, yo no voto, afortunadamente, pero sí coincido con lo que dice el doctor Montenegro, que la pobreza de la población adulta mayor es política social, ¿sí? Y hay que buscar recursos del presupuesto, y ahí es el círculo ingreso-gasto, ¿sí? No el círculo ahorro-inversión que se mueve a través de la reforma pensional. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y por la confianza
Muchas gracias a nuestros panelistas por este cierre maravilloso.